Buenas tardes, queridos hermanos, queridos amigos. Hoy en el tema que trataremos en este estudio será la construcción del templo por parte de Salomón. Y para entrar en tema, miremos el propósito con el cual se edificó el templo. David, el rey, deseaba construir una casa a Dios. Él tenía su propia casa, bonita, preciosa, pero se encontró que detrás de las ovejas era una cosa, luego en el reinado fue otra, fue poderoso, rico, pero se dio cuenta que Dios no tenía una casa donde morar, que le representara, y tuvo una idea maravillosa. Dios la aprobó, pero le dijo que no la iba a construir él. Sabemos que David fue un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre de sangre, y Dios por eso no le permitió construir el templo, pero lo haría su hijo Salomón. Y de esto lo vamos a hablar en esta tarde. Salomón ya tenía sabiduría, ya había sido investido por el espíritu de sabiduría de Dios. Él estaba haciendo las cosas bien, estaba gobernando el pueblo, estaba haciendo juicios justos, y ahora se le, encarga la obra de la construcción. A mí me encanta todo lo que tiene que ver con construcción. Entonces he pasado bastante tiempo leyendo un poco esto. Y la verdad es muy emocionante. Todos los detalles, cómo él se preparó, cómo él hacía las cosas y qué madera usaba, qué oro usaba, cómo lo revistió, cómo lo midió. Todo estaba hecho para Dios. Ahora, el propósito del templo no era porque Dios habita en templos hechos de manos, lo sabemos. Hoy, y simplemente hoy, sabemos que no debemos tener un templo para adorar a Dios, porque hoy lo hemos comprobado. Podemos adorar a Dios en el altar de nuestro corazón. No necesitamos ir al templo. Nos juntamos, sí, y extrañamos no hacerlo, hermanos. Nos juntamos para adorar juntos a Dios, para ensalzar su nombre, para cantar, para elevar nuestra alabanza, pero no porque Dios habite en templo hecho de manos. Por supuesto que no. Y esto quiero que quede claro porque también David lo dejó claro. Les quiero leer, hermanos, el versículo 18 de 2 Crónicas, capítulo 6. El rey Salomón dice: «He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado?» Salomón sabía, y para nosotros es una lección muy fuerte, que Dios nunca se quedará encerrado en una casa hecha de manos. Los cielos de los cielos, la inmensidad de su creación, no pueden contener a Dios. Y Salomón, sabiendo esto, echó mano a la obra, hizo lo que tenía que hacer, pero todavía exclamaba: ¿cómo puede contenerte? Es imposible. Y nosotros vemos que el propósito de la construcción del templo es que el templo alberga a Dios. Él no necesita un lugar para refugiarse o habitar. Simplemente ese lugar iba a representar la presencia de Dios y Dios se había prometido que estaría allí. La gloria del Señor llenaba el templo. Vamos a Primero de Reyes, capítulo 8, versículos 10 al 13.
Dice la Escritura, 10 al 13 de Primero de Reyes, capítulo 8, y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Hasta el 13. Versículo 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Vamos a quedarnos con esta interrogante. Salomón el sabio, Salomón el rey, Salomón el que recibió de Dios sabiduría, dijo, exclamó en el versículo 12, repito, Primero de Reyes, capítulo 8, verso 12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Tenemos que quedarnos aquí para aclarar un poco esto. Si bien el templo del Señor alberga la presencia de Dios, tenemos que poner en claro a qué se refería Salomón. ¿Dios habitaría en la oscuridad? Dice la Escritura en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, que Dios habita en la luz inaccesible. Entonces, no concuerda con lo que Salomón está diciendo. Santiago 1:17 dice que Dios es Padre de las luces. Recuerden en Génesis 1:5, Él, Dios, llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Él estaba haciendo ejercicio de su poder y separó la luz de las tinieblas y le puso nombre. Ahora, todavía resuena la aparente contradicción en nuestros oídos que Salomón haya dicho, Dios dijo que habitaría en la oscuridad. ¿Acaso Dios no es luz? ¿Acaso Dios no se mezcla con las tinieblas? ¿Verdad que no? Él no va a estar junto con las tinieblas. Ahora, hay algo interesante para desenredar un poquito este nudo tan grande. Dice 2 de Samuel, capítulo 22, verso 12, que Dios se esconde en la oscuridad. El capítulo 22 y el Salmo 18, capítulo 22 de 2 de Samuel y el Salmo 18 es la misma cosa, es un paralelo. El Salmo 18:11 también dice lo mismo. Dice que la oscuridad es el escondedero de Dios. ¿Por qué Dios se esconde en la oscuridad? Es por misericordia a nosotros. Nadie ve a Dios y sigue vivo. Nadie de nosotros verá a Dios y permanecerá vivo. Entonces Dios se oculta para permitir que sigamos viviendo. Ese es el sentido con el cual Salomón levanta esta frase, porque en el santuario dice, la nube llenó la casa de Jehová y los sacerdotes no pudieron permanecer allí, no pudieron ministrar, porque la densa oscuridad que produjo la nube no les permitía ministrar. Entonces, de ahí, de esa imagen, Salomón dice, Dios habita, Él dijo que habitaría en las tinieblas, en la oscuridad. Es interesante porque puede tomarse al pie de la letra sin investigar mucho. Tenemos que ser sabios, investigar, porque las cosas tienen que quedar claras.
Vamos, hermanos, al Salmo 139, versículo 12. Cuando dice, si yo me fuera, tomare las alas del alba y me apartare y me fuera aquí, me fuera allá, no me puedo esconder de el Espíritu de Dios. Y dice el Señor, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios es lo mismo. El concepto de tinieblas lo hemos creado para el mal. Las tinieblas, la oscuridad, el ocultismo, todas esas cosas van de la mano de lo malo. Pero Dios lo usó para ocultar su presencia a nosotros y no caer fulminados por el fulgor de su presencia. El gran ejemplo es la transfiguración. La transfiguración de Cristo era a mediodía. Dice que sus vestidos resplandecieron más que la luz del sol. Quiere decir que el Señor Jesucristo, representando toda la deidad, también usó un ejemplo clásico de luz para que nosotros no tengamos confusión. Cuando dice el Salmo 139, 12, lo mismo te son las tinieblas que la luz, es porque Él es tan todopoderoso que Él puede mirar a través de cualquier oscuridad. De hecho, las cosas peores que el ser humano hace pasan en la noche, porque las tinieblas favorecen su maldad para ocultarle, para maquinar el mal. ¿No lo ve Dios? Por supuesto que lo ve, porque lo mismo le es las tinieblas que la luz. Dios no es limitado por eso. Salomón tiene razón. No importa si hay nube dentro del templo, Dios está en ese lugar. Dios está en ese lugar. Y quiero referirme un poquito a lo laborioso de todo esto. La construcción del templo llevó 7 años. La casa de Salomón llevó 3 años. Pero el templo del Señor llevó 7 años invertidos en su construcción. No había en la obra, no había golpe de martillo. Todas las piedras eran traídas desde la cantera a medida para que no hubiera ruido metálico en la construcción. ¿Qué le parece? Todo estaba calculado, todo estaba medido. 7 años y nadie dejó de dormir la siesta porque había ruido. Hoy las obras son muy ruidosas, las ciudades muy ruidosas y todo se hace a base de maquinaria muy grande. Todo esto fue hecho a pulso, a pulmón, con la estrategia, con la sabiduría de los artesanos. Pero esta obra colosal, preciosa, dedicada a Dios, tuvo la garantía que todos esperábamos. En el Primero de Reyes, capítulo 6, 12 y 13, yo les leo aquí, un poquito para atrás. Mire lo que el Señor garantizó. 12 y 13, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre, y habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. ¡Qué maravilla! Una promesa tremenda. En el capítulo 8, verso 13, Salomón dice lo siguiente:
Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Dios tenía un compromiso con David. Si Salomón seguía al pie de la letra, obedeciendo, siendo un buen hombre de Dios, la casa del Señor estaría siempre habitada por Dios. No importa la nube. ¿No le pasó eso a Isaías? La casa del Señor estaba manifestándose Dios allí y dice que el humo era tal. Y él tuvo esa visión de Dios y exclamó, ¡ay, que soy muerto! La presencia de Dios puede matar a una persona con tan solo verlo. Entonces, Isaías estaba muy, muy consternado por eso. Y bueno, es la presencia del Señor. Déjeme hacer un paralelo, permítame hacer un paralelo del templo de Salomón y Jesús. El templo de Salomón fue destruido 2 o 3 veces, fue reconstruido. El templo que estaba en proceso o en uso cuando Jesús estaba en Jerusalén no era el templo de Salomón, el original. Era un templo que Herodes había tardado 40 años en hacer. Y ahí lo había ofrecido al pueblo para congraciarse con ellos y todo lo demás. Yo les llevo a Mateo capítulo 12. Vaya buscando conmigo. Capítulo 12, verso 6. Dice, ¿no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Había que descartar algunas cosas. La gente fanática y religiosa, religiosamente fanática, a veces pone puntitos, detallecitos, y estos que estaban allí oyendo eran así. Jesús le dice, ¿no habéis leído que los propios sacerdotes tienen que hacer uso de las cosas del templo, inclusive hacer el servicio, ministrar, y están profanando el día de reposo? Y son sin culpa, porque era su oficio. Pero dijo el Señor, he aquí uno mayor que el templo, hablando de sí mismo. Así que la comparación que quiero hacerles es que Jesús es mayor que el templo. También dice Marcos, capítulo 13, referente al Señor, cosas maravillosas. A veces uno tiene que pensar cómo piensan los demás. Tiene que pensar cómo piensa el ladrón para que no le roben. Tiene que pensar cómo piensa el bancario para sacar provecho en los negocios. Tiene que pensar como otros piensan. Y a veces las ideas mías no le van a servir a usted. Pero si mis ideas le sirven, piense como yo. Piense como yo. O pensemos como el vecino, si él piensa bien y nos favorece. Hay que pensar como los apóstoles. Hay que pensar como los religiosos. Hay que pensar y sacar provecho del pensamiento, aun si fuera un pensamiento ajeno. Marcos capítulo 13, verso 1 y 2, dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. ¿Qué pudo haber contestado el Señor? Este discípulo estaba maravillado de la edificación. ¿Y cuántos edificios preciosos hay, verdad? Jesús les responde, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
¿Te fascinas con esto? Mira, esto se terminará. Los templos hechos con la mano del hombre no durarán para siempre. En el año 2007 visité Barcelona, en España. Allí están construyendo la Catedral de la Sagrada Familia y llevan más de 100 años construyendo la catedral. Piedra por piedra. Si pasara Jesús por allí, diría lo mismo. No va a quedar piedra sobre piedra. En vano a veces nos afanamos por construir cosas que no van a durar para siempre. Por eso el Señor habla, he aquí uno mayor que el templo, Jesucristo. Me fascinó esa parte del Señor. En el capítulo 14 de Marcos, verso 58, había gente que lo acusaba al Señor. 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Nosotros le hemos oído decir. Y entonces trataban de poner esto como un argumento para prenderle y juzgarle. ¿Qué realmente dijo el Señor? La versión de Juan, capítulo 2, es la que vamos a ver. Juan capítulo 2. Esta es la versión que tiene Juan de los mismos dichos que se referían los que acusaban al Señor. Eran testigos que querían una causa para derribar al Señor. Juan capítulo 2, verso 19, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Él dijo de sí mismo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Esto es muy diferente de lo que le acusaban. Muy diferente. Estaba hablando no de templo de piedra, sino de su cuerpo. Me voy a referir en un momento, porque parece que hemos dejado de lado a Salomón y al templo. Simplemente queremos cerrar este pensamiento diciendo que Juan, en el capítulo 2, 19, nos habla de algo precioso. El templo al cual se refería Jesús era su cuerpo. Su cuerpo iba a ser destruido. Su cuerpo iba a ser partido. Su cuerpo, según Isaías, fue molido por nuestros pecados. Fue puesto en la cruz. Allí cargó el peso de nuestro pecado, de nuestra iniquidad. Y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la Escritura. No se refiere a sanar solo. Sí, se refiere a sanar, pero a curar nuestro pecado, nuestra enfermedad principal. Dice también el versículo 21, 2:21 de Juan, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron. Maravilloso. A veces tarde, pero sí es bueno. Creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Si ustedes destruyen este cuerpo, destruid este cuerpo, este templo, y yo lo voy a levantar en 3 días. ¿No fue lo que hizo el Señor? ¿Verdad que sí? El Señor se levantó de entre los muertos, se levantó de la tumba, fría, destinada a olvidar a una persona. Allí estaba el poder de Dios resucitando al Señor. Y este Señor apareció
a más de 500 hermanos a la vez. Hey, si usted dice, lo vio fulano, será una cosa. Pero 500 a la vez no pueden estar equivocados. Ellos dijeron y testimoniaron que vieron a Cristo vivo. Entonces, vale la pena creer en el Jesús que vive para siempre. Ese cuerpo, el templo, más importante que el templo de Salomón, que el templo de cualquier gobernante, fue destruido. El templo de Salomón era precioso, precioso. Tan precioso era que Jesús dijo, si juras por el templo no pasa nada, pero si juras por el oro del templo, eres deudor. Mire la comparación. Si juras por el templo, no hay problema, pero si juras por el oro del templo, eres deudor. Quiere decir, hermanos, que era muy importante en la tradición, en la religión judía, el centro religioso era el templo. ¿Cuál es nuestro centro, hermanos? Nuestro centro debe ser el templo que es Cristo. Fue destruido, era precioso, era invalorable, no tenía precio, pero Él fue destruido. Y nosotros le llevamos a la destrucción. ¿Qué hizo el Señor? Por su poder venció la muerte, por su poder venció el pecado, por su poder venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Y hoy nos dice algo interesante, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Salomón y su sabiduría, Jesús y todo lo que puso por nosotros. ¿Con quién te quedas? Jesús es mi preferido. ¿Conoceremos a Salomón? Quizá, sí, creo que sí. Pero Jesús lo vamos a conocer de lejos, porque tendrás las heridas que nosotros pusimos en sus manos, pero nos mirará con una mirada de perdón, de amor y de descanso eterno. El Señor nos bendiga, nos dé siempre una motivación para seguir adelante. Bendiciones, hermanos.